Buenas noches, muchas bendiciones. Dios me lo bendiga, muchas bendiciones. Damos gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia, porque Él es fiel siempre. Su gran amor y su gran misericordia día con día está con nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, siempre el Señor está con nosotros. Damos gracias al Señor, gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios, nuestro Dios Altísimo, por su gran amor, por su gran misericordia que ha demostrado en la humanidad. Ha demostrado a cada uno de nosotros, incluso que nosotros seamos infieles. Siempre su amor y su misericordia siempre está con nosotros. Doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno y maravilloso. Doy gracias, Señor Jesús, porque tu gran fidelidad día con día está con nosotros. Gracias por la salud, la sanidad de cada persona, incluso de cada persona que no conoce al Señor, incluso por cada persona que de una forma u otra ve la transmisión o escucha de Dios o ve mensajes de Dios o algo relacionado en la salvación, algo relacionado en la vida eterna, algo relacionado en nuestro Salvador. Doy gracias por cada persona de esas que de una forma u otra es tocado por medio del Espíritu Santo. Y bienvenidos al canal Elohim Chequiná, bienvenidos al canal Elohim Chequiná. Las transmisiones son todos los sábados de 9 a 10 de la noche, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Hay veces pues no se transmite por situaciones de fuerza mayor, pues, pero normalmente siempre se transmite transmisiones. Entonces, nuevamente, bienvenido al canal Elohim Shekinah. Hoy vamos a tocar un tema, nuevamente gracias al Señor porque Él es bueno y maravilloso. Su gran misericordia está con nosotros. El tema se va a llamar, por decir así, el que tiene mis mandamientos. Ahora, como he tenido dificultades para la lectura de la Biblia en el monitor, porque hay veces hay tantas cosas en el monitor que no se puede ver claramente. Y la cámara y todo eso llega a estorbar. Entonces vamos a ver, intentar leerla aquí en la palabra de Dios. Seré honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Está en Juan 14:24. Juan 14 del 21 al 24. Juan 14 del 21 al 24. La palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Oiga bien qué tremendo. Oiga bien qué tremendo. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Oiga, qué pregunta le hace. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi Padre guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es tremendo, ¿ah? En la situación de que en ese momento todavía no se había manifestado directamente el Espíritu Santo. Directamente no había una liberación de, como le digo, una liberación de poder comprender y entender, porque todavía Jesucristo estaba pasando un proceso de que tenía que cumplir, morir en la cruz, tenía que cumplir todas las profecías, tenía que cumplir lo que su razón de nacer en esta tierra, su razón de una divinidad hacerse hombre, su razón de una divinidad hacerse carne, de una divinidad de prácticamente dejar todo su poder, dejar todo su autoridad
para darles un regalo inmerecido a nosotros, los humanos mortales, a los humanos que dependemos del Dios Todopoderoso, dependemos del el Adonai, del Elohim, del Salvador, del Yeshua, y nos damos cuenta que nosotros simplemente somos unos mortales. Más sin embargo, hay personas que quizás tienen poder económico, quizás poder político, quizás poder físico, y creemos que dependemos de eso. Le cuento que incluso que tuviera estos poderes no se lo ha ganado ni lo hemos ganado nosotros. Es porque es su gran amor y su gran misericordia y a él le place darlo a quien quiere. Claro, vamos a tener consecuencias de ese poder, vamos a tener gran responsabilidad de eso. Se imagina que a la persona que quizás tiene una casa, quizás tiene una familia de un hijo o dos hijos, esa persona va a dar cuenta de su esposa, va a dar cuenta de sus hijos, va a dar cuenta de sus bienes, va a dar cuenta de cada lempira o moneda o dinero que agarre, va a tener que dar cuenta de, de eso. Ya imagina las personas que son, tienen grandes cantidades de dinero, grandes propiedades, grandes empresas, va a dar cuenta de cada uno de ellas, va a dar cuenta de la injusticia que se hizo o de la justicia que hizo, porque también vamos a dar cuenta de lo bueno y de lo malo, no solo de lo malo, vamos a dar cuenta de lo bueno también. Y claro, vamos a tener beneficios, pero las personas que las cosas buenas que Dios les dio, usarlas para el mal, entonces va a ser terrible esta situación. Entonces, siguiendo con la lectura, oiga qué tremendo como dice aquí. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, estamos en Juan 14 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Es real mantener, como dice aquí la palabra en Juan 14 21 24. Dice aquí de tener los mandamientos, de guardarlos, de ponerlos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro diario vivir. Prácticamente es como cuando una persona ama el fútbol, cuando una persona ama cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de programa, cualquier situación amorosa, que usted hace cualquier cosa, usted se desvela, usted si le dicen que a la 1 de la mañana va a jugar algo deportivo, usted va a estar 1 hora, 2 horas antes. Si dicen que a la 1 de la mañana va a haber algo relacionado de que usted quiere, de que usted le gusta, de que usted desea, y le dicen que a la 1 de la mañana es la situación y tiene que comprar o estar 3, 4 horas antes. Le cuento que usted no va a estar 3, 4 horas antes. Va a estar capaz hasta 5 o 6 horas antes esperando que abra. Esperando, yo la vez pasada estuve viendo cuando salió unos, no voy a mencionar la marca de algunos videojuegos que les tocaba salir a las, no sé si era a las 4 de la mañana, no sé a qué horas iba a ser distribuido. Y habían personas que durmieron ahí en el establecimiento afuera un día antes, esperando por por el super mega celular, super mega computadora, super mega cualquier situación. Usted espera.
usted no duerme. Usted si le dice que corra, que vaya, que esté lloviendo, que esté cayendo un huracán, que esté temblando, más bien es un sacrificio que lo hace con honor. Es un sacrificio que lo hace con orgullo. Y si muere yendo a ese sacrificio, a ese propósito, no importa porque lo logró. Porque quizás no llegó a la meta, pero cumplió el cometido, cumplió la decisión. Entonces, cuando la palabra de Dios se refiere a esto, debe ser mucho mejor, mejor que estas situaciones, pero por situaciones del pecado, por situaciones de la carne, por situaciones de inclinaciones de este mundo. Si a nosotros nos dice hoy va a haber una vigilia, desde el momento que lo dice, ya estamos con sueño, ya vienen todo tipo de dolama, ya viene todo tipo de situación. Y si los dicen, fiel hermano, que vamos a ir a predicar a un pueblo, que hay que caminar casi todo un día para llegar a la iglesia, y después hay que caminar 5 horas más, y que es tan terrible que no puede ir ni los caballos, ni nada, ni vehículos, es caminando. Les cuento que son pocos los que se van a notar, porque de esto se trata, de demostrar que nosotros realmente somos hijos de Dios, que realmente representamos el reino de Dios, que realmente somos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él nunca y nunca va a perder una batalla, nunca va a perder una guerra, nunca va a pasar. Y declaramos que somos hijos de Él. Pero cuando vienen situaciones del mundo, cuando vienen situaciones de prueba, que quizás ahora las pruebas no son como antes, que antes era de físico, que le iban a cortar una mano, que le iban a cortar un pie, que los iban a encarcelar. Ahora las pruebas son más emocionalistas, las pruebas son más de mente, las pruebas son más de tocar sentimientos y emociones, de dar a demostrar quiénes somos y a quién le hemos creído. El problema es que cuando viene la prueba y los toca desmentir, los toca decir otra cosa que quizás nosotros no decimos directamente, yo no creo en Jesús, pero nuestras actitudes, nuestro medio de hablar, nuestro medio de vestirse, nuestro medio de comunicarse, y no importa qué rango tengan, no importa qué rango ministerial tengan, no importa si es apóstol, si es pastor, si es profeta, si es evangelista, si es líder, si es miembro de una iglesia, pero su comportamiento es negativo del reino de Dios. Es muy negativo en la forma de andar, en la forma de caminar, en la forma de hablar, en la forma de hasta de relacionarse con los demás. Porque ahora el modo de vestir, el modo de hablar, el modo de expresarse ya es muy diferente para las personas que supuestamente representamos el reino de Dios. Para las personas que de verdad declaramos que somos hijos de Dios. ¿Será que como hijo de Dios, como representante del reino de Dios, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir tiene que ser diferente cuando nos toca relacionar con los demás o solo cuando vamos a la iglesia? Realmente nuestra identidad
no debe de perderse como hijo de Dios, como cristianos, ni en la iglesia, ni en la casa del vecino, ni en el autobús, ni en cualquier situación que andemos afuera de la iglesia, afuera de los líderes, afuera del pastor, afuera de los apóstoles. Nuestro comportamiento debe ser el mismo. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no dependemos de que lo mire el pastor, de que lo mire el líder, de que lo mire el apóstol. Dependemos de lo que Dios lo dice a nosotros, de lo que la palabra de Dios lo declara, cómo debemos de ser y representar el reino de Dios. Pero hay una situación de esto que estamos leyendo este versículo. El que tiene mis mandamientos y si los guarda, ese es el que me ama. El problema es que nosotros decimos que amamos a Dios, pero la Biblia da indicios, da puntos específicos de que las personas que decimos que amamos a Dios, las personas que decimos que obedecemos a Dios, las personas que decimos que somos hijos de Dios, las personas que decimos que representamos el reino de Dios, las personas que decimos que ando con el Espíritu Santo, que Dios me habla, que yo escucho la voz de Dios. Pero sus ejemplos, sus manifestaciones, van contrario a lo que dice la Biblia, van contrario a las manifestaciones espirituales que habla en Gálatas 5:16. Es muy diferente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Oiga, es algo de jerarquía, es algo de promesa, de nada menos del Hijo de Dios mismo manifestándose su amor, su gran misericordia para el ser humano. Y de aquí no importa qué cargo ministerial tenga, no importa qué rango ministerial tenga, no importa si se congrega, si ayuna, si no ayuna, si hace vigilia, si no hace vigilia. Aquí lo que está pidiendo el Señor es que obedezcamos sus mandamientos y sus estatutos. Claro, es bien importante congregarse, es bien importante ayunar, es bien importante leer la palabra. Eso no lo vamos a quitar porque es parte de la vida del Hijo de Dios, del representante del reino de Dios. Es parte normal. Estamos hablando en el aspecto que usted puede hacer todo esto, pero sus frutos del Espíritu son muy diferentes. No guardamos los mandamientos y sus estatutos. Y eso habla la palabra y dice, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Si usted ama al Señor, si usted dice que es representante del reino de Dios, si usted dice que su gran espíritu, el Ruach, se manifiesta en su vida, debemos de tener un cambio casi, casi permanente. Cuando yo digo casi, es que debe ser permanente por lo menos. Casi en el aspecto de que quizás cometemos errores y somos humanos y fallamos, pero no apartarse directamente de la palabra. No, como yo soy humano y soy imperfecto, hoy voy a pecar libremente, mañana voy a seguir pecando, pasado voy a seguir pecando y después pido perdón y después pido perdón, como dijo el apóstol Pablo, como la gracia sobreabundó, no significa que voy a pecar deliberadamente. Eso no tiene que ver. Entonces, volviendo al tema,
Dice la Biblia, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo, yo tengo, para que no lo tengo a mano ahorita, tengo aproximadamente unas 100 manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo. No manifestaciones en el sentido que se aparecía, sino sus manifestaciones de Él hacia la humanidad, sus manifestaciones de amor, de misericordia. De estas manifestaciones estamos hablando, de enojo, de ira, de esto, pero no ira, no una ira de pecado, sino una ira de santidad, ¿cómo le digo? De celo de la palabra de Dios. Entonces, nos damos cuenta que la palabra es clara, que nosotros no podemos tener una doble vida, no podemos tener una doble manifestación, no podemos tener una doble identidad, que en la iglesia los comportamos de una forma, cuando vamos en el autobús de otra forma, o en el vehículo, como usted lo llame, como lo diga en su país o en su lugar, lo manifestamos de una forma. Cuando estamos en la casa del suegro, de la suegra, de la novia, del novio, lo manifestamos de diferentes formas. Pero cuando vamos a la iglesia, nuestras manifestaciones son muy diferentes. Pero la palabra es clara. En 14:21, el que tiene mi mandamiento y si lo guarda, ese es el que me ama. Usted guarda y obedece su mandamiento, ama al Señor. Amar al Señor no solo decir, Jesús, te amo, y usted y yo andamos en pecado. Incluso si usted no se congrega, no se ha podido congregar o no se congrega en ninguna iglesia, pero usted busca cómo obedecer sus mandamientos, cómo obedecer sus estatutos, le cuento que usted ama al Señor. Porque nosotros vamos a manifestar ese amor a Él. No solo es con palabras, incluso en el ámbito, incluso en el ámbito de este mundo, usted no le dice a alguien, digamos a su esposa, a sus hijos, a un amigo, a un vecino, hasta un animalito, hasta un objeto que le dice, te amo, me gusta, y sus manifestaciones son muy contrarias a esa palabra. Si usted lo ama, lo va a cuidar, lo va a respetar. Y si nosotros amamos a nuestro Señor Jesús, pero el problema de nuestro amor es cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas. Sí, Dios escucha su gran amor y su misericordia, ahí está. ¿Será justo, usted cree, decir Dios te amo? Pero mis obras y mis frutos de espíritu son muy diferentes. Dice la Biblia, dar fruto digno de arrepentimiento. Fruto digno de arrepentimiento. ¿Cómo fruto digno de arrepentimiento? Si yo antes era, digamos, alcohólico y busqué de Dios y Dios me limpió, me transformó. Soy nueva criatura, nueva criatura. Y dar frutos de arrepentimiento es, si alguien me dice, amigo, vamos, si el enemigo me dice, anda, si el enemigo me pone cualquier circunstancia para ir nuevamente,
hacer eso serán frutos dignos de arrepentimiento? Porque hay veces creemos nosotros que solo porque hoy reconciliamos con el Señor y ya dejamos de hacer algo malo, creemos que eso va a quedar atrás. Sí, quedó atrás en el sentido de que Jesucristo ya lo limpió y lo transformó y él no se acuerda del pecado. Pero Satanás y sus demonios, ellos lo tienen bien pendiente, ellos lo tienen en una lista, ellos lo tienen escrito, lo buscan y lo van a tentar a ver en qué situación está usted. Y cuando viene la adversidad, cuando viene la prueba, usted demuestra y da fruto digno de arrepentimiento cuando dice no, cuando dice yo me arrepentí de eso hace un mes, hace 3 días, hace 4 días, hace un año, hace 5 años, hace 30 años. Y como Cristo me lo perdonó, está muy lejos de aquí ese pecado, ya no mora en mi mente, en mi corazón, en mi vida. Entonces, ¿por qué lo voy a volver a agarrar? Entonces, si usted se niega al pecado, usted está dando fruto digno de arrepentimiento y está demostrando que sí ama a Jesús, que sí representa el reino de Dios, que sí representa a nuestro Señor Jesucristo, que Él nunca ha perdido una batalla, nunca ha perdido la guerra y nunca va a pasar. Pero si nosotros tenemos 3 años de ir a la iglesia y la primera prueba que viene caemos, la primera dificultad que viene caemos, no creo que se cumpla esta palabra donde dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Oiga como dice el 22. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Oiga qué tremendo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi Padre, el que me ama, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y, y vendremos a él y haremos morada en él. Prácticamente Jesús está diciendo que él va a morar adentro de usted y usted va a dar manifestaciones de él. Usted se está manifestando al mundo. Dios prácticamente se está manifestando al mundo por medio de usted. Y usted también se manifiesta, se está manifestando al mundo representando el reino de Dios, representando el Salvador, representando su amor y su misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero verdaderamente nosotros como hijos de Dios, como representantes del reino, ¿lo estamos manifestando a Él? ¿De verdad Jesucristo vivirá en mi vida? ¿De verdad el Espíritu Santo morará y gobernará mis sentimientos y emociones y pensamientos? Eso se va a saber según sus frutos, según sus obras. El árbol se conoce por los frutos. Esto es real. Si nosotros somos representantes del reino de Dios y nuestras manifestaciones son pecaminosas, le cuento que cuando muramos o cuando fallezcamos, cuando ya no estemos en esta tierra, va a estar bien difícil que lo logremos despertar en el reino de Dios.
va a estar muy difícil que logremos despertarlos a la par de quizás nuestros familiares que murieron siendo cristianos, obedeciendo su palabra, quizás a la par de los apóstoles, quizás veremos la gloria de Dios, quizás veremos las maravillas de Dios, pero si no cumplimos y no andamos conforme a su palabra, va a estar muy difícil. Es más posible que despertemos en el infierno, en un lugar de tormento, de fuego, donde no hay descanso, donde no hay luz, solo oscuridad y pena. El 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama no guarda mis palabras. Jesús es claro. El que no lo ama a él no guarda la palabra de Dios. No la atesoramos, no la valoramos, no la queremos ni la deseamos. ¿Cuántas personas, quizá usted le ha hablado de Dios? ¿Y qué dicen las personas? No me interesa, no quiero saber nada de él. ¿Cuántos casos no hay o han habido de que por medio de una persona Dios le está hablando a alguien? Y quizás es la última oportunidad que él tuvo o ella tuvo. Y después de hablarle y rechazar su palabra, fallece en un accidente, fallece por varias situaciones que se dan y despierta no en un lugar que es agradable. Yo siempre digo aquí, este es el canal Elohim Chequiná, que los cargos ministeriales no salvan a nadie. No se va a salvar por ser un pastor usted, no se va a salvar por ser un evangelista, no se va a salvar por ser un profeta, por ser un apóstol, por ser un maestro. Nadie se salva por cargos ministeriales. No se va a salvar por ser líder, por ser capellán, por ser líder de líder, por convencer miles de personas, por saberse toda la Biblia, por ayunar, por orar. Usted se va a salvar por cumplir sus mandamientos y sus estatutos. Claro, todo esto lo que dije es muy importante. Pero si usted no los pone por obra, no los practica, no obedece su palabra, le cuento que va a ser muy difícil que los podamos salvar. Y no importa si viene, si su cristianismo, su religión viene por generación de generaciones de generaciones, pero si no cumple la palabra de Dios, si no obedece lo que dicen los mandamientos y los estatutos, le cuento que no vamos a amanecer o vamos a despertar en el cielo. Es real. La palabra me lo dice directamente. La palabra es directamente. La palabra no es a medias. La palabra de Dios le dice lo que es malo directamente y lo que es bueno. Si nosotros nos dimos cuenta en Génesis, pues Dios me lo bendiga, hermano Irvi, muchas bendiciones, hermano Irvi. Evangelista Irvi, muchas bendiciones, evangelista Irvi. Estamos estudiando la Torá. Y no estudio en profundidad porque es demasiado extenso, capítulo por capítulo, versículo por versículo, es demasiado extenso, exagerado, pues.
Pero nos dimos cuenta en Génesis que Dios desde el principio le habla claro a Adán y a Eva. Esto es malo, esto es bueno. Y si ustedes hacen lo bueno, tendrán esto. Y si hacen lo malo, tendrán lo otro. No le dice a medias. No creamos que solo porque nosotros tenemos 300 años de congregarnos, ayunamos 5,000 ayunos al año, sabemos y hemos leído la Biblia 25,000 veces, sabemos el intérprete de hebreo, lo que es, cualquier tipo de idioma. Pero si nosotros no obedecemos nada de la palabra, si nosotros no los ponemos por obra nada de los escritos que están ahí y no los guardamos como dice la palabra, no creo que vamos a conocer a nuestro y ver la gloria de nuestro Señor Jesús y ver la gloria de nuestro Dios Altísimo y conocer que a Pablo, al rey David, a estos grandes personajes de la Biblia, Moisés o un familiar que murió en Cristo y lo va a lograr ver allá en el reino de los cielos. Va a estar muy, muy difícil. Cuando en Génesis Dios es claro y cuando ellos cometen pecado por medio de un engaño de la serpiente, por medio de prácticamente la serpiente, sí, él fue parte de esto, pero prácticamente fue, como le digo, el querer, porque Eva ya se sabía la historia, ya sabía las reglas y las normas y las leyes. Y obedeció. Adán ya sabía las reglas y las normas y las leyes. Y obedeció a la mujer. Y la mujer obedeció al pecado, al engaño, a la serpiente antigua. Y cuando Dios viene el castigo hacia ellos, Dios no los castigó a medias. Dios no le dijo, no. Dios le dijo, porque hiciste esto y esto, vas a tener esto y esto. Y usted mira, Dios es tan justo que a los tres los castiga. A Adán, un castigo. A Eva, otro castigo. Y a la serpiente, otro castigo. Entonces sabemos que Dios no anda por en medio. La palabra de Dios es clara. Si usted cumple esto, ama a Dios. Si usted cumple esto, se salva. Si usted cumple esto, o representa el reino de Dios. Si usted cumple esto, va a tener su recompensa. Pero si usted no obedece en esto, va a tener también su situación. Es bien difícil platicar con alguien que le diga, yo creo que mi papá se salvó, yo creo porque mi tío se salvó, yo creo que mi hermano se salvó, yo creo que mi madre se salvó, yo creo que mi sobrino se salvó, hasta llegan a decir, yo creo que el perro de mi casa se salvó. Pero si estas situaciones mueren en pecado, su mamá muere en pecado, su papá muere en pecado, su tío, su primo, su hermano, su pastor, su evangelista, su profeta, su apóstol muere en pecado, le cuento que no va a amanecer o no va a despertar en el reino de Dios. Va a despertar en un lugar de tormento. Así, así que es tiempo de que si yo ando en pecado, de que si yo estoy cometiendo algo que no es conforme a la palabra de Dios, es tiempo que yo venga y me rinda a los pies de nuestro Señor Jesús
que dice la Biblia que es el único medio para ir al Padre es por medio de Él. No hay otra manera. No hay otros dioses. No existe otra escalera. No existe otro lugar. Solo es por medio del Salvador. No hay otro medio. No hay otro camino. Usted puede ir para... Bueno, puede buscar los 300 millones de dioses que hay en la India. Y ninguno lo va a llevar donde el Padre. Esto es Elohim Shekinah. La palabra es clara que leímos ahorita, que está en Juan 14, 21 al 24. Dice el 24, el que no me ama no guarda mis palabras. El que no me ama no guarda mis palabras. Entonces, es bien difícil que yo pueda decir, sabiendo que un familiar que mucho he querido, quizás una madre, un padre, un hijo, anduvo en pecado, vivió conforme el pecado, y aún antes de morir no se arrepintió, no quiso nada con Dios. Su orgullo, su prepotencia, su pecado lo condenó, su pecado lo destruyó, su pecado lo mandó al infierno. Es muy difícil decirle a una persona, no, fíjate que su familiar se salvó. Fíjate que su familiar yo creo que está en los reinos de los cielos. Es muy difícil. La palabra es clara. Si obedecemos, nos salvamos. Si no obedecemos, no nos salvamos. Y volvemos a la misma situación. No importa qué cargo tenga, no importa cuántos años se congregue, eso no importa. Claro, es importante porque uno como cristiano, ese es su diario vivir, esa es su vida, pues. Pero ¿de qué sirve ir a la iglesia? ¿De qué sirve hacer devocionales en la casa? ¿De qué sirve si no obedecemos la palabra de Dios? Si no obedecemos sus estatutos y sus mandamientos que estén en Gálatas 5:16. Hasta como el 25, en 1 Corintios 6:9, en Apocalipsis 7:21. No, perdón, 21:7. Apocalipsis 21:7. Entonces, esto es real. Entonces, damos gracias al Señor, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su amor, por tu gran misericordia. Esto es el canal Elohim Shekinah. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque Él ha permitido que estemos aquí. Por medio de Él, nosotros tenemos salvación. Por medio de Él, su amor y su gran misericordia está en nosotros. Y doy gracias al Señor Jesucristo por la vida de mis hijos, por la vida de mi hija, por la vida de mis hijos, por la vida de mi esposa, por la vida de los familiares, por la vida de los amigos, incluso por las personas que no son agradables y que no los quieren. Hay que orar por ellos, hay que amarlos, hay que quererlos. Entonces, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, pero meditemos en la palabra, meditemos en este versículo. Está en Juan 14, 21 al 24. Invito a las personas que no se congregan, a las personas que por A o B se han apartado del Señor, por situaciones ministeriales, por situaciones de iglesia, aparte de esa iglesia, busque otra iglesia, pero no deje de congregarse. A las personas que quizás nunca han tenido una relación con Dios, nunca han tenido una relación espiritual, los invito a que vayan a la iglesia, compren su Biblia y léala, medítela.
las personas que los congregamos, que estamos yendo a la iglesia, no desmayemos, porque todavía no estamos salvos directamente. Indirectamente sí estamos salvos, pero si yo por motivos de pecado, antes de morir peco, le cuento que perdí todo el tiempo que me estuve guardando, perdí toda la situación y amanezco en el infierno. Esto es real, esto no es un juego. Entonces las personas que los congregamos, tratemos de cumplir su palabra, tratemos de obedecer su palabra. Lo voy a leer un versículo que me vino ahorita que está en Deuteronomios 28, me parece, Deuteronomios 28. Voy a leer este versículo que me vino a la mente ahorita, Deuteronomios 28, ya para terminar. En el Antiguo Testamento está Deuteronomio 28. Vamos a ver, Deuteronomio. Oiga lo que dice. Dice 28:1: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones y sobre toda la tierra. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová. Es de oír atentamente, de obedecer atentamente. Dice la palabra ahí donde estuvimos leyendo, que dice ahí que si nosotros obedecemos su palabra es porque lo amamos a Él. Y el que no obedece su palabra es porque no lo ama. Y usted puede decir, yo amo a Dios, puede comprar todas las Biblias que quiera, puede tener su casa llena de versículos, puede ir a la iglesia 24/7, puede hacer cualquier situación, puede ser apóstol, puede ser profeta, puede ser cualquier parte ministerial, pero si no obedece su palabra, es mentira que lo ama, es mentira que si usted muere, vaya a despertar en el cielo. Es muy difícil. Aprovechemos ahorita la salvación porque ahorita es gratis, es regalada. Doy gracias a nuestro Señor Jesús nuevamente por su amor, por su gran misericordia, que por medio del Espíritu Santo vienen las interpretaciones y damos gracias al Señor Jesús por morir en la cruz por nosotros y doy gracias al Dios Altísimo porque dice la Biblia que Él demostró su amor enviando a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Sí se puede dar frutos dignos de arrepentimiento. Sí podemos. Miramos ejemplos bíblicos que lo lograron hasta el final. Miramos que estos varones, aún viendo la muerte de frente, aún muriendo, aún injusto, aún todo, aún ellos no desmayaron. Entonces, esto es Elohim Shekinah. Muchas bendiciones. Doy gracias al Señor Jesús por la sanidad de mi familia, por la sanidad de mis hijos, por la sanidad de cada persona y por mi sanidad. Pero principalmente la sanidad más importante es la sanidad espiritual. Entonces, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén.